musical de nuestra hermana Raquel.
¿Alguien más tiene alguna especial? Anybody else has a special? Bueno, es verdaderamente un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. A este punto, los niños ya se pueden ir con su maestra. Gracias por ser niños tan buenos, obedientes. ¿Sí? Como les decía, es un gusto volver a estar aquí con ustedes. It's really, enjoy being here with you again. Y tener la oportunidad de compartirles al Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarles de un evento que todos conocemos. Y es el evento más conocido a nivel mundial y de toda la historia. Y es lo que quiero compartir con ustedes. And if you want, I can also do this in English. No, English. Spanish. Okay. 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 I'll just give you the Bible, scripture. Okay. Y este evento del que estoy hablando es nada más y nada menos que la crucifixión del Señor Jesucristo. Puede decirse que aún las personas que no creen en el Señor Jesús se ven afectadas de alguna u otra manera por Él. Porque el tiempo se mide de antes de Cristo y después de Cristo. Y aún la gente, como les digo, que no creen en Él, de todas maneras se ven afectadas por el Señor Jesús. Y hoy quiero hablarles de su resurrección. O mejor dicho, ya resucitó, ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces, quiero que vayamos a Lucas capítulo 24. Let's go to Luke chapter 24, verses 1 through 12. Y voy a leer versículos del 1 al 12. Y les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie. Lucas 24, versículos del 1 al 12. Si alguien no tiene una Biblia, por favor, la hermana Raquel les puede hacer llegar una Biblia. Ok, sí tiene. Okay. Again, I'm going to look from Luke chapter 24, verses 1 through 12. Dice, comenzando el primer versículo, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellos perplejos de esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, versículo 5, y como ellos tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellos se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro dijeron todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ella las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creían. Entonces levantándose Pedro corrió al sepulcro, y asomándose hacia adentro miró los lienzos puestos solos, y se fue maravillándose en sí mismo de aquello que había acontecido. Tenemos nuestro rostro para orar al Señor. Señor Dios, Santísimo Padre Eterno, le damos gracias, mi Señor, porque usted le dio toda potestad al Señor Jesucristo de poder poner su vida y volverla a tomar, Padre. Gracias, Señor, porque por medio de esa resurrección es que nosotros tenemos la esperanza, Señor, de resucitar también en el día postrero. Te pedimos, mi Señor, que nosotros seamos diligentes en hacer lo que Él ha indicado hacer después de su resurrección. Que vayamos por todo el mundo predicando su palabra y enseñando, Señor, conforme a las enseñanzas que Él dejó a sus apóstoles. Pedimos que bendiga, Señor, la predicación de hoy, que sea de edificación para cada uno de los presentes y que traiga honra y gloria a su santo nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Acabamos de ver el recuento de la resurrección del Señor Jesucristo.
Yo me imagino el nivel de adrenalina que corría, ¿sí?, por la sangre de esas mujeres que fueron a buscar el cuerpo, por la sangre de los apóstoles cuando recibieron la noticia que el cuerpo del Señor no estaba allí, que había resucitado, y llegan corriendo y ven ahí, ¿sí?, la tumba vacía, los lienzos puestos en un lugar y las vendas en otro. ¿Se imaginan ustedes? ¿Sí? Qué gozo, qué alegría, que en medio, apenas acababa de pasar unos días atrás, todos estaban en agonía, estaban en opresión, estaban afligidos. ¿Por qué? Porque lo que ellos creían que había venido a liberarlos de la opresión, ¿sí?, de los romanos, ¿sí?, ahí se les había acabado la esperanza. E incluso los mismos apóstoles, los discípulos que estuvieron las 24 horas al día con el Señor Jesucristo, se les había olvidado de lo que Él había dicho. Y eso suele suceder con nosotros mismos también. Miren, con frecuencia, lo que sucede después que nosotros hemos sido parte de un evento grande, un evento espiritual, ¿sí? Después de haber visto maravillas y después de haber visto milagros, por lo general, en cuestión de unos días comienza a disminuir la emoción, comienza a disminuir la pasión, ¿sí?, y comienza a disminuir la devoción, ¿sí? Eso sucede con frecuencia. Y esto fue exactamente lo que sucedió con los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos no son diferentes a nosotros. Las experiencias fueron diferentes, pero en cuestión del Señor Jesucristo y su resurrección es la misma experiencia. Nosotros no estuvimos presentes, ¿sí?, pero por fe reconocemos y aceptamos que el Señor Jesucristo fue crucificado, que murió, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó venciendo la muerte. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesús fueron eventos que presenciaron sus discípulos. Ellos estuvieron ahí. Ellos comieron con el Señor. Ellos estuvieron en la noche que lo arrestaron. Estuvieron en la crucifixión. Ellos lo vieron. Y no solamente eso, ¿sí? Ellos presenciaron los milagros que Él hizo. Resucitar a los muertos, ¿sí?, liberar a endemoniados, alimentar a multitudes. Todo eso lo vieron ellos. Mas sin embargo, ¿qué pasó? Lo mismo que le sucede a usted y a mí. Esto mucha gente me dice, si yo hubiera estado allí, eso me hubiera llenado de coraje, de valor, de ánimo para ir y hacer lo que Él... No, hubiéramos hecho exactamente lo que los discípulos y los apóstoles. ¿Por qué? Porque hoy en día hacemos lo mismo. ¿Sí? A veces nos emocionamos cuando venimos a la iglesia y escuchamos un buen mensaje. Y salimos de aquí como todos hinchidos de valor y de ánimo, y queremos ir y queremos que Dios nos ponga a todos los incrédulos en el camino para nosotros hablarles del Señor Jesús. Pero ¿qué pasa una vez que esa emoción termina? Ahí lo hago otro día. Sí, estoy cansado. Sí. Es que no me entienden. Hoy no puedo. Dios me entenderá. ¿Sí? Entonces, pasa exactamente lo mismo. Eso fue lo que pasó con ellos, ¿sí? Ellos, después de haber presenciado tantas cosas con el Señor Jesucristo, debió haber sido suficiente para que ellos se llenaran de fe, ¿sí?, de ese valor, decir, bueno, estuvimos con Dios mismo, ¿sí? Presenciamos sus maravillas, su poder, porque nadie pone su vida y la vuelve a tomar. Y Él les dijo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, ¿sí? Nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, ¿sí? Imagínense ustedes. Pero nuevamente, nosotros hubiéramos hecho lo mismo que los apóstoles. Pasó con ellos lo mismo que pasa con nosotros cuando descuidamos nuestra vida espiritual, ¿sí? Cuando nosotros no nos mantenemos ocupados en la obra del Señor. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando nosotros no nos mantenemos ocupados en la obra del Señor? Descuidamos en primer lugar la lectura de su palabra a diario, ¿sí? Y déjenme decirles algo con respecto a la palabra del Señor. Este libro no es solamente un libro, no es un libro como cualquier libro. Este libro, sí, es un libro que nunca le encuentra uno fin. Es un libro vivo. Porque cada vez que lo lee te está diciendo algo, te da trocitos de entendimiento y vemos trocitos de la gloria de Dios. Este libro no es nada más,
66 libros puestos juntos en uno solo. Esta es una biblioteca sagrada, ¿sí? Esta es la palabra de Dios. Aquí encontramos los pensamientos de Dios. La gente sigue esperando escuchar una voz celestial que les diga algo diferente. Aquí tiene todo lo que usted necesita saber, ¿sí? Todo. ¿Pero qué? Descuidamos, esto no pasa, descuidamos la obra del Señor, primeramente, descuidando la lectura diaria de la Biblia, la oración, ¿sí? Descuidamos la oración, descuidamos el congregarnos, ¿sí? Eso es sumamente importante. ¿Y sabe quién es el beneficiado? No el pastor, es usted. Porque el pastor ya está cumpliendo con su responsabilidad de traer el mensaje. Y el mensaje que el pastor trae es de vital importancia para la alimentación de su alma. Y si usted no está aquí, se va a quedar con hambre. Su alma va a ir disminuyendo en energía, va a morir de hambre espiritual. ¿Sí me entienden? De la única cosa que jamás deberíamos estar en dieta, mis hermanos, es escuchar la palabra de Dios y alimentar nuestra alma. Pero eso sucede con más frecuencia que con cualquier otra clase de dieta. Escuchaba yo que hay muchos cristianos que son bulímicos, que tienen anorexia. Y usted conoce esos términos. Que llegan, se llenan de la palabra de Dios y cuando salen al estacionamiento se meten el dedo y vomitan lo que acaban de ingerir. Y otros, ¿sí? No escuchan la palabra de Dios, no la leen, no se congregan. ¿Cómo quieren estar saludables, espiritualmente hablando? ¿Sí me entienden? La otra cosa que descuidamos nosotros, ¿sí? Cuando no nos mantenemos ocupados en la obra de Dios, es el no hablar de Jesús. Después de que Él nos da la comisión, y fíjense nada más quién es, no es cualquier persona. Muchas veces le hacemos más caso al hombre que a Dios mismo. Aun cuando la palabra del Señor nos dice maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Muchos dicen, bueno, esto quiere decir que no debemos confiar en el pastor. Si el pastor no está cumpliendo con su deber y no les está predicando de la palabra del Señor, claro que no deben de poner sus ojos en él, porque él es igual que ustedes, él es un ser humano. La Biblia nos dice que Elías era un hombre de pasiones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es importante, que es en escuchar una prédica sana, basada en la palabra de Dios exclusivamente, ¿sí? Entonces, quiero que veamos qué fue lo que hicieron los discípulos después de la resurrección del Señor Jesús, ¿sí? Nuestro Señor y Salvador. Quiero que vayamos a Juan capítulo 21, Evangelio de Juan capítulo 21, y voy a leer los primeros 3 versículos. I'm going to go to John chapter 21, verses 1 through 3. Estamos ahí. Dice el versículo 1, verse 1, dice, después de estas cosas Jesús manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera, estando juntos Simón Pedro y Tomás llamado Didimo y Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. Dice, Simón Pedro les dijo, a pescar voy. Y ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Y fueron y luego entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Quiero que entiendan que esto fue antes, ¿sí? Antes de la resurrección del Señor, antes de la ascensión del Señor Jesucristo. Hacía no sé cuánto tiempo había pasado. Los discípulos estaban simplemente ahí ociosos. Ya había pasado el evento grande, ya había sido crucificado el Señor Jesucristo, se habían dado cuenta que había resucitado. Entonces, ¿qué era lo que hacían ellos? Se la pasaban de ociosos, de un lado a otro, rascándose la cabeza tal vez, y a Pedro se le ocurre, ¿sabes qué? Yo voy a ir a pescar. ¿Quién quiere ir a pescar conmigo? Yo también voy. ¿A dónde se van? Se van a pescar. No hay nada de malo en ir a pescar.
¿Ok? No hay nada de malo en ir a pescar. Es relajante, aun cuando no pesques nada. Pero ellos se van, ¿sí? Y se olvidan de lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que sucede con nosotros también? Cuando nosotros dejamos, ¿sí?, de congregarnos, cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de leer la santa palabra del Señor, cuando dejamos de hablar de Jesús, esto es lo que nos sucede. Empezamos con el ocio, ¿sí? Comenzamos a dejar las cosas de Dios para lo último, cuando deberíamos de comenzar con el Señor y terminar nuestro día con el Señor. ¿Y saben qué es lo mejor de todo, mis hermanos? Que no es que tenemos que cargar al Señor, no tenemos que cargar cruz, Él ya la cargó. ¿Sí me entiende? No pesa, ¿sí?, tener a Jesús con nosotros todo el día. Al contrario, nos fortalece. Cuando estamos meditando en la palabra del Señor a través del día, sí, nos ayuda a mantenernos firmes en contra de la tentación, porque dice el Salmo: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar en contra de ti. Volviendo a los discípulos, los encontramos ahí de que Pedro dice: yo voy a ir a pescar, ¿sí? En el versículo 3, verse 3, Simón Pedro les dijo: a pescar voy. Y ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Y fueron, y luego entraron en una barca, y aquella noche no pescaron absolutamente nada, ¿sí? El Señor Jesucristo, Él no quería que sus discípulos estuvieran ociosos, sin hacer nada, desperdiciando el tiempo que Él les había dado, ¿sí? Y es lo mismo que quiere de nosotros. ¿Usted cree que el Señor Jesús quiere que nosotros estemos sin hacer nada, desperdiciando la vida que Él nos dio? Claro que no. Él quiere que nosotros nos pongamos en acción. ¿Por qué? Porque la obra es mucha la obra. Y los obreros son muy poquitos, ¿sí? Él quiere que nosotros nos mantengamos ocupados, ¿sí? Y nos ha dado una comisión. Podemos ir a Mateo capítulo 28. Has given us a commission, Matthew chapter 28. ¿Sí? Nos ha dado una comisión. Y podemos ver allí en versículo 19, starting with verse 19, dice: por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se da cuenta? Que lo mismo que les dijo a los discípulos, a los apóstoles, nos dice a nosotros. Pero ¿cómo vamos a ir a hacerlo si no le hablamos a la gente del Señor Jesús? Si no le conocemos, ¿por qué? Porque no leemos su biografía, ¿sí? ¿Cómo vamos a conocerle si no nos comunicamos, no tenemos una relación íntima con Él? ¿Sí? Durante el tiempo que celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, nos emocionamos, ¿sí? Se llega el día de resurrección y hasta elevamos las manos y resucitó, gloria a Dios. Él resucitó hace muchos años, ¿sí? La celebración tiene que ser siempre, pero más importante aún, hermanos, tenemos que ocuparnos en la obra que Él nos dejó. Y en Juan capítulo 9, y no vamos a ir allá, allí dice: ¿sabe qué? Trabajemos mientras es de día, porque llega la noche donde no se puede trabajar. Nosotros debemos ocuparnos en la obra de nuestro Padre, en los asuntos de nuestro Padre. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Si yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre, igual nosotros. Con frecuencia nos gusta recibir la bendición, pero no queremos el compromiso, ¿sí? Cuando todo fluye de Él, todo viene de Él, todo procede de Él. Del Señor, que todo lo puede, que es dueño de todo, incluyendo de las almas de aquellos que han depositado su fe en Él. El Señor no quiere que nosotros estemos ociosos, desperdiciando su tiempo, ¿sí? Pero aún así, aún después de que Él quiere y espera eso de nosotros, y aunque nosotros sabemos que su Padre, ¿sí?, de su mismo Padre, de su misericordia y de su gracia, nosotros no respondemos a ello. Si yo les pregunto: ¿usted conoce, usted sabe los atributos de nuestro Padre Celestial? Posiblemente me diga que sí.
Y eso, si usted sabe que Dios es lleno de misericordia, de gracia, de amor, que Él nos provee todo, eso debería hacernos, ¿sí?, que nosotros brincar de gozo y de alegría y tener una disponibilidad tremenda, ¿sí?, para involucrarnos en la obra del Señor. Pero a veces se nos hace difícil incluso venir a la iglesia. Y a veces aceptamos tan fácilmente otros eventos, otras cosas que no tienen que nada ver con el Señor. No lo pensamos dos veces. Nuevamente, mucha gente dice, no, si yo hubiera estado con el Señor Jesucristo, cuando lo estaban arrestando, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. No lo hubieras hecho. Porque hasta hoy en día, la gente no sigue respondiendo. Y ya no tanto hablo de los del mundo, de los que no tienen una relación personal con el Señor. Hablo de los que sí tenemos una relación personal con el Señor. ¿Sí? Por eso es que el Señor nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, como lo contristamos con nuestras acciones. Y también con nuestra omisión. ¿Usted sabe lo que es omisión? El no hacer lo que usted debe hacer. La palabra del Señor dice que si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, sabe que también es pecado. ¿Okay? Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Eso es lo que viene siendo omisión. Que usted está, si no está haciendo, no está cumpliendo con su responsabilidad como cristiano. Sus discípulos también dudaban de Él, así como mucha gente hoy en día duda de la existencia de Dios. ¿Sí? Ellos dudaban de Él, ¿sí?, aún después de que ellos fueron presenciando su muerte y su resurrección. ¿Sí? Si vamos a Mateo capítulo 28 y el versículo 16 y 17, if we can go to Matthew chapter 28 verses 16 and 17, dice, entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, mas unos dudaban. ¿Se imagina usted? Unos que estuvieron con Él, aún dudaban de Él. ¿Sí? Pero eso no debería de sorprendernos, porque también hoy en día muchos dudan de Él. Si vienen y conocen, escuchan hablar de Él, pero todavía dicen, no, pero a ver, ¿quién escribió la Biblia? ¿Sí? ¿Fueron hombres? No, claro que fueron hombres. Pero ¿quién les dijo lo que tenían que escribir? ¿Quién les inspiró? Pero ¿y quién va a saber? ¿Cómo pueden probar que eso? Bueno, hay manera de hacerlo. No, pues yo quién sabe, yo soy como Tomás. ¿Sí conocen quién es Tomás? Y hasta no ver, no creer. Aún los mismos discípulos tenían, como les digo, lo mismo que nosotros. Pero nosotros tenemos una ventaja, si se le puede llamar así, que ellos no tenían. Nosotros tenemos la palabra del Señor, ya conocemos la historia completa. Ellos no conocían la historia completa. Ellos habían andado con el Señor, se les reveló muchas cosas. Fueron sus discípulos, ¿sí? Ellos fueron los alumnos. Pero ellos no contaban con la Biblia. Nosotros contamos con la Biblia, por lo tanto conocemos el final y sabemos que ganamos. No por nosotros, sino por lo que Él hizo. ¿Sí? El final está a nuestro favor, si es que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Entonces, ¿sí?, aún después de que Él quiere y espera eso de nosotros, o sea, que nosotros nos mantengamos ocupados, que no estemos de ociosos, y aún a pesar de que sabemos de su Padre y de su misericordia y de su gracia, ¿sí?, nosotros no hacemos caso. Nos olvidamos fácilmente de lo que Él hace. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que recordarnos constantemente. Y no nos vamos a mantener en un estado saludable espiritualmente si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no hacemos oración, si nosotros no nos congregamos, si nosotros no hablamos de Jesús. Vamos a comenzar en decadencia espiritual. Vamos a estar más susceptibles a los ataques del enemigo. ¿Sí? Dios no quiere que nosotros dudemos de Él, sino que seamos obedientes a su mandato. Por eso nos dice Él, ¿sí?, vayan por todas partes del mundo. Y lo mejor de todo, que ahí al final de ese versículo 20, the end of verse 20, in chapter 28 of Matthew, Mateo 28, 20,
Dice, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él promete estar con nosotros todos los días, no nada más un día a la semana, que muchos de nosotros es lo que dedicamos únicamente, el domingo. No nada más los miércoles o cualquier otro día que se reúnen. Él dice todos los días, por lo tanto, todos los días está con nosotros, aunque usted no quiera que Él esté con usted, Él está ahí presente. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Porque esa es una promesa que Él hace. Estaré, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabían ustedes que a mucha gente les molesta eso? Estoy hablando de creyentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sienten convicción, porque sienten que no pueden hacer nada de lo que ellos quieren, porque Dios está presente. Gloria a Dios que Él está presente. Yo no quiero que el Señor se separe de mí en un momento. Y yo sé que no lo hace. ¿Por qué? Porque Él me dice que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y luego dice, amén. No hay nada más que agregar. Cuando usted ve la palabra amén después de algo en la palabra del Señor, ¿sí? Ahí está diciendo, no hay nada más que agregar, punto. Final. ¿Sí? Y así es el Señor. ¿No es maravilloso? Yo pienso que sí. Más que maravilloso. ¿Sí? Así es de que nosotros como seguidores de Jesús debemos ser diligentes. ¿Sí? Y como dice en Romanos capítulo 12, just like we go to Romans chapter 1, nos dice en Romanos capítulo 12 y el versículo 1, nosotros debemos presentar nuestros cuerpos, ¿sí?, en sacrificio. Dice, por lo tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Como creyentes en el Señor Jesús, como seguidores en el Señor Jesús, tenemos que hacer eso. ¿Y sabe qué es lo que se toma hacer eso, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo? El negarnos a nosotros mismos. Que cuando usted está en su casa y ya es día de venir a la iglesia y el cuerpo le está diciendo, quédate otros 5 minutos más en la cama, usted se para y hace lo contrario. ¿Sí? Porque se está negando a las necesidades, a lo que el cuerpo le está diciendo. ¿Sí? Se está negando a ello y está sacrificando, está dando así, presentando un sacrificio vivo. Él no quiere sacrificios muertos, ¿sí? Él no quiere que usted se torture, como muchos tienen por costumbre en otras religiones. Ahí es donde nosotros debemos comenzar, ¿sí? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nosotros no debemos conformarnos a este siglo tampoco. Ese es otro sacrificio vivo que nosotros estamos haciendo. ¿Entienden? Ahí nos estamos negando, porque dice el versículo 2, verse 2 of Romans chapter 12, dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, las cosas que nos ofrece el mundo allá afuera no son para nosotros. Por eso dice que nosotros no nos conformemos a lo que está sucediendo afuera, ¿sí? Sino que transformemos nuestra mente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no leemos la palabra del Señor? Nuevamente le repito lo que dice el Salmo, ¿sí? En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar en contra de ti. Pero si usted no lee la palabra del Señor y no sabe de ello, ¿cómo va a haber una transformación desde su mente? ¿Cómo va a renovar su mente? ¿Sí? Si todo lo que escuchamos allá afuera es contrario a lo que dice la palabra del Señor. Continúa diciendo que nosotros debemos, ¿sí?, amarnos los unos a los otros. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, ¿sí?, cuando nosotros comenzamos a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, y cuando nosotros no nos conformamos con el mundo, ¿sí?, lo que viene después es que empieza usted a desarrollar un amor por las personas, por la gente, independientemente de cómo son. ¿Sí? Porque a una persona que le caía mal, usted comienza sintiendo amor por esa persona.
Yo no estoy hablando de enamoramiento. Estoy hablando del amor genuino, que es el sacrificio, es una acción. ¿Sí? Eso no va a suceder si usted primero, ¿sí?, no conoce del Señor. En el versículo 10 de ahí de Romanos 12, verse 10 of Romans 12, same chapter, nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Miren, hermanos, este capítulo, yo le recomiendo que usted lo lea cuando llegue a su casa otra vez. Aquí están las normas para el cristiano. ¿Sí? Nosotros tenemos que amar, allí nos dicen, tenemos que amarnos los unos a los otros, y en cuanto a honra, estimando más al hermano. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? No, es que ustedes son una bola de ignorantes. Ustedes no saben. Yo sí sé. Esa es la mentalidad del mundo allá afuera. Y mucha de esa mentalidad se ha infiltrado en las iglesias, donde hay hermanos que son súper arrogantes. Digo, gracias a Dios que aquí no existen de esos en esta iglesia. ¿Sí? Donde ellos se consideran que ya porque tienen un poquito de estudio, conocen un poquito más de la palabra del Señor, ya están por encima de todos los demás. Aquí el Señor nos dice que nos amemos unos a otros, y en cuanto a honra, dice, prefiriendo a los demás, estimando a los demás. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo, siendo quien era, Él nunca mostró arrogancia. Él se ponía al nivel de todos los que Él tocaba. ¿Sí? Él éramos serviciales, y Él nos dio el ejemplo y dijo: yo no vengo a ser servido, sino vengo a servir. Versículo 11, si ahí mismo en Romanos 12, en el verse 11 of Romans 12, dice: sean diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ay. Es lo que dice ahí, diligentes, ¿sí? Poniéndose en la obra, involucrándose, no quedarse sentados en su salvación, en la comodidad de su hogar. Tienen que salir de esa zona de confort, ¿sí? Diligentes, no perezosos, ¿sí? Fervientes en espíritu, sirviendo a quién, al Señor. Pero mucha gente tiene una idea errónea de lo que dice ahí, sirviendo al Señor. Piensa que servir al Señor es únicamente aquí en la iglesia. No. ¿Sí? Es sirviendo a cualquiera que está en necesidad. Y no lo está haciendo por usted, para ganarse el favor de ellos. Lo está haciendo para el Señor. Y déjenme decirles una cosa, hermanos. Ahí donde está el secreto del buen servidor. Mire, cuando usted piensa que lo que va a hacer por cualquier persona lo hace para el Señor, lo va a hacer con mucha voluntad y no le va a pesar nada. ¿Sí? Cuando usted va a hacerle un favor, por ejemplo al pastor, si usted lo hace para el Señor, ¿me entiende? No le va a pesar hacerlo, sea quien sea. Y eso es lo que nos dice: haced lo que hagas, dice, siempre hacedlo como para el Señor. ¿Sí? Y Él ya nos dio nuestra recompensa. El simple hecho de saber que el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz, y que por medio de ese sacrificio tengo salvación después de haber depositado mi fe en Él, para mí es más recompensa que todo el tesoro de este mundo. Porque la recompensa es eterna. Los tesoros, las comodidades, las cosas materiales se deshacen, se desvanecen. Pero lo que el Señor ofrece es eterno, eso no tiene fin. Y eso es maravilloso. ¿Sí? Él nos dice que nosotros nos sirvamos, nos amemos unos a otros, que nosotros presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, que sea grato, ¿sí?, para Él. Que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a lo que sucede allá afuera, sino que transformemos nuestra mente. Pero nunca lo vamos a lograr si nosotros nos olvidamos de lo que Él hizo. Si nosotros
no solamente no leemos la palabra del Señor, no solamente no oramos, no solamente no venimos a la iglesia, no solamente no hablamos de Él, sino que no aplicamos lo que ya sabemos. ¿Sí? No sirve de nada. Hay una frase que dice: lee la Biblia para ser salvo. Créela para ser, lee la Biblia para ser sabio, léela para ser salvo y vívela para ser santo. ¿Sí? Si nosotros no seguimos ese patrón como tal, no nos va a servir de nada. Si usted lee la Biblia, ¿me entiende? Si usted no lee la Biblia, no va a ser sabio. Si no la cree, a pesar de que la lea, no va a ser salvo. Y si no la aplica, no va a ser santo. Por eso es que yo les recomiendo que se lean este capítulo. Aquí nos dice qué es lo que Dios espera o cómo debemos conducirnos como embajadores, como creyentes, como salvos que somos. ¿Sí? Aquí en el versículo 12 de Romanos 12, Romans 12, nos dice que nosotros debemos estar en el gozo, ¿sí? Y la esperanza. Dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Sí? ¿Gozaos en cuál esperanza? En la esperanza de que algún día estaremos con Él, en la esperanza de que si morimos vamos a resucitar. ¿Sí? En la esperanza de que pasemos la eternidad con Él. Eso sería no solamente estar alegres, sino saltar de gozo. Esa es la esperanza que el mundo no tiene. Usted pregúntele a alguien que no tiene una relación con el Señor Jesús, y ¿tú crees que te vas a ir al cielo? Y le van a decir: bueno, yo espero que sí, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, si soy suficientemente bueno. Pero si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene la certeza que se va al cielo ya que muera? ¿Sí? Usted va a decir sí, por lo que hizo el Señor Jesucristo y porque ha depositado mi fe en Él. Esa es la esperanza. ¿Sí? Esa es la esperanza. Así es de que, como le digo, usted puede leer el resto del capítulo y se da cuenta de lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros y espera de nosotros. ¿Sí? Como seguidores de Cristo, nosotros tenemos deberes sociales de nuestra nueva vida. Si vamos a Colosenses capítulo 3, if we go to Colossians chapter 3, we'll see some of the other responsibilities that we have as Christians. Ahí vamos a ver nosotros cuáles son otras responsabilidades con respecto a nuestra nueva vida. Colosenses capítulo 3, Colossians chapter 3, versículo 18 al 24, verses 18 through 24. Nos dice aquí, dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis amargos para con ellas. Ahí va para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. 21. Ahí va para los padres. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos para que no se desanimen. Para los que trabajamos y tenemos un patrón. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo ¿a quién? A Dios, no al patrón, a Dios. Usted lo hace para Dios, Él es el enfoque. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Usted no sirve a nadie más que al Señor Jesús. Por eso dice allí, cuando usted haga, sea trabaje o no trabaje, esté en casa, cuando usted mire, hermana, cuando se quede en casa y está haciendo el que hacer, no lo haga de mala gana. Hágalo como para el Señor. Haga de cuenta que el Señor Jesucristo va a venir a visitarla, le va a tocar la puerta y usted le va a abrir la puerta, sí, y aquella casa va a oler bonito porque está haciéndolo como para el Señor. Cuando usted, hermana, ve a su esposo llegar, usted trátelo bien, porque lo está haciendo como para el Señor. Y usted, hermano varón, ame a su esposa. No sea áspero con ella, no sea amargo con ella, trátela, ¿sí? Trátela con el debido respeto, honra, amor. Hágalo como para el Señor, ¿sí?
Porque déjeme decirle, no fue usted el que escogió a su esposa. Hermana, no fue usted la que conquistó a su esposo, fue el Señor que se lo regaló uno a otro. Cuando viene de esa manera, nuestra perspectiva cambia. ¿Sí? Todos tenemos una instrucción del Señor. Estamos sin excusa. Todos tenemos una instrucción del Señor y Él es lo que espera. Todos tenemos una responsabilidad y Él espera que nosotros cumplamos con esa responsabilidad al pie de la letra. Nosotros no podemos navegar con banderilla de cristiano y ser lo opuesto. No se puede tener un pie en las tinieblas y un pie en la luz. O eres o no eres, dice, frío o caliente, pero tibio. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Qué le provoca al Señor cuando hay una persona tibia? La vomita. Es lo que dice. Hermanos, hagamos lo posible para no ser vomitados. ¿Imagina usted? Nosotros tenemos esas responsabilidades en nuestra vida como cristianos. El asunto no termina con la resurrección de Jesús. Allí no termina. Apenas comienza. ¿Sí? Él pagó el precio. Él hizo lo difícil y doloroso. Él hizo lo que era imposible hacer para nosotros. Él lo hizo. Y Él no se puso a pensar. Él dijo, déjenme pensarlo. A ver, déjenme ver por quién lo voy a hacer. A ver, lo haré por ella, por él. No, es que ellos no me caen bien. Voy a hacerlo nomás por ellos. ¿Sí? O lo voy a hacer por aquella que está ya bonita, por aquel que es atractivo. ¿Sí? Por aquel que es mexicano, por aquel que nació en Estados Unidos o nació en España. No. Él no se puso a pensar. Él simplemente vio que había una necesidad y fue obediente al Padre. Punto. Él pagó lo peor, ya hizo lo más difícil. Lo que nosotros se nos manda hacer o lo que se espera de nosotros no se compara con lo que Él ya hizo. Es lo más fácil, hermanos. Él hizo lo que era imposible hacer para nosotros. A nosotros nos corresponde ser imitadores de Él. Tenemos el ejemplo, no tenemos excusa para no hacerlo. No podemos decir, es que no sé hacerlo. Conozca a Jesucristo. Conózcalo, lea su palabra. Lea los evangelios, ahí está la historia del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo durante su ministerio personal. Sea embajador de Él, sea santo porque Él es santo. Su resurrección es nuestra victoria. Ya resucitó, ¿y ahora qué? Pues ahora a ponernos a trabajar. La obra es mucha y pocos son los obreros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Espíritu Santo sí les ponga en su corazón ese deseo ferviente de no quedarse atorados y sin hacer nada, sentados en su salvación. Que les ponga ese deseo ferviente de ponerse activos, de leer más la palabra del Señor, de orar más, pasar más tiempo de rodillas, de congregarse con los hermanos, ¿sí? Y de hablar del Señor Jesús. Les garantizo que les cambiará la vida. Vamos a ponernos en pie. Quiero recordarles que terminando aquí va a haber algunos refrescos y ya va a haber algunos bocadillos y no sé si la hermana Raquel, ¿vas a declamar allá? ¿Escuchar lo que ibas a...? No, ok, entonces ahorita después de despedirnos vamos a ir para allí y pasar un buen tiempo en comunión con los hermanos. Do you have any announcements or anything else after we head over there? Say something for me, will you? Okay, I will. You have heard the word. Han escuchado la palabra, Have you received the word? han recibido la palabra. James says, Santiago dice, be doers of the word sean hacedores de la palabra and not hearers only, y no solamente oidores de la deceiving palabra, your own soul. ¿sí? Que no solamente engañándose a sí mismos. Thank you for being with us tonight. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Now, Ahora, tomorrow we're having a picnic at 11 o'clock. We're all welcome. ok, mañana van a tener aquí un picnic, ¿sí? Van a tener un día de campo a las 11 de la mañana y todos están invitados a venir. And we'll go next door and have chili dogs, Okay. chili cheese dogs.
Y vamos a ir allá al comedor, donde va a haber hot dogs con chili, con frijoles enchilados. Anybody got one? ¿Alguien tiene algún comentario o palabra? ¿No? Perfecto. So, Message, prayer, message. okay. All right. Así que él va a despedirnos en oración y va también a bendecir los alimentos. Oremos. Heavenly Father, we're thankful for your goodness and mercy. We thank you for Brother Aurelio that has come and preached the word in the Spanish language tonight. We thank you for each one that is here. Pray that you'll bless your word to their hearts and lives and work among us for our good and your glory. Thank you for the opportunity to minister, and pray that you'll bless us as we fellowship together around the food that has been prepared for us, and bless it to our bodies and our bodies to your service. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.